Os invito a que abráis vuestras Biblias en la carta de Pablo, os invito a que abráis vuestras Biblias en la carta de Pablo a los filipenses. Vamos a leer unos versículos que seguro sabéis de memoria, ya el domingo también los leíamos en la mesa del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, donde vamos a ver que Cristo es el más poderoso entre los hombres. Dice así el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante al hombre, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que el Señor bendiga su palabra. Si recordáis, estamos estos últimos jueves viendo que Cristo es Supremo. Bueno, que Cristo es Supremo llevamos años viéndolo los jueves, pero ahora mismo en concreto estamos haciéndolo a través de ver que Jesús es 100% hombre. No sé si os acordáis. Un primer jueves vimos a través del texto, la palabra de Dios inspirada de Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 27, veíamos allí que Jesucristo nos convenía como sumo sacerdote. Veíamos allí que Cristo es el sumo sacerdote que nos conviene porque Él es único. Él es único con unas condiciones únicas y que únicamente Él las cumple, esas condiciones, a la perfección. Veíamos que Él es santo, como dice el texto, que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, apartado de los pecadores, y que por tanto Él es exaltado y hecho más sublime que los cielos, como digo en Hebreos 7, 26 y 27. Así que Cristo es supremo porque es 100% hombre, pero a la vez es supremo porque, como decíamos ese día, es un hombre único. Y el jueves anterior, hace unos jueves, veíamos también a través de otro texto muy conocido de 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 7, allí veíamos que Cristo también es único, como digo, porque Él realiza una función que solo y exclusivamente hace y puede hacer Él, y esa era la función de mediador. Cristo es mediador, y veíamos que no hay ningún hombre que pueda hacer esa mediación necesaria entre el pecador y el Dios que es 3 veces santo. Solo Cristo, al hacerse 100% hombre, puede ser ese verdadero y ese válido y único mediador entre el hombre pecador y el Dios santo que está en los cielos. Así que Cristo es supremo porque Él es el único, verdadero y suficiente mediador. Y en la tarde de hoy vamos a ver también que Cristo es supremo porque, siendo 100% hombre, Él nunca dejó de ser 100% Dios, y por tanto, por eso, Él es el más poderoso entre los hombres que nunca ha habido y que habrá. Y en este pasaje que hemos leído de Filipenses capítulo 2, vamos a responder unas preguntas de ese texto, o lo vamos a ver respondiendo unas preguntas sobre ese texto, un texto que todos sabéis que es un clásico, por así decirlo, para enseñar lo que es la naturaleza divina del Señor Jesucristo y ese misterio de la encarnación. 100% hombre, 100% Dios a la misma vez. Es un misterio. Los hombres no podemos hacer ese cálculo, por así decirlo, ni la medicina ni la ingeniería. Hay que creerlo por fe. Y teniendo esto en mente, vamos a intentar responder, como digo, a 3 preguntas que encontramos que podemos hacerle a este texto, por las cuales se nos reafirma la convicción de que Cristo es supremo, porque no hay ni habrá un hombre como Él. Las preguntas serían: ¿qué significa existía en forma de Dios, como dice la Reina Valera, siendo en forma de Dios?
Otra pregunta es qué significa ser igual a Dios. Y la última pregunta que vamos a intentar responder, ¿qué significa? Se despojó a sí mismo. Así que la primera, existía en forma de Dios o siendo en forma de Dios. Con esta frase, mirad, Pablo está afirmando, está confirmando que Jesús es Dios desde y por toda la eternidad. Y para entender esto hay un detalle importante, y es que fijaros, cuando Pablo escribe esta carta, aunque en nuestras traducciones que utilizamos actualmente aparecen verbos como el verbo ser o el verbo existir, sea la Reina Valera, sea la Biblia de la América, ser o existir, en el original Pablo utiliza un verbo que no tiene traducción, por así decirlo, directa al castellano, por eso Reina Valera y la Biblia de la América traducen con estos verbos que son muy parecidos pero distintos, ser y existir. Pablo utiliza el verbo huparco, perdonad mi griego y mi pronunciación en griego, no tengo ni idea, pero lo importante de esto es que el uso que tiene este verbo que utiliza Pablo en aquel momento, huparco, era para describir la existencia de algo, es decir, una existencia que era condicionada. Me explico, intento explicarlo. Es decir, esto es existir o ser, algo existe, algo es del verbo ser, pero condicionado por una circunstancia específica que no se abandona o que no se separa durante esa existencia. Es decir, algo existe porque es ese algo. No sé si soy capaz de explicarlo o si se me entiende. Ese era el significado que tenía este verbo. Es algo más que ser o algo más que el existir que nosotros utilizamos o conocemos. Una traducción a lo mejor más directa de este verbo huparco en el texto de Filipenses podría ser algo así como que Cristo existe siendo Dios. Podríamos haber traducido, o que Cristo existía como Dios antes de su encarnación y que sigue siendo Dios durante y después de su encarnación. Es una condición que Cristo tenía al ser. Era y tenía que ser Dios. En definitiva, que Cristo exista, que Cristo sea en forma de Dios, implica que Cristo existe desde la eternidad con la condición inseparable de que es Dios. Eso es ese verbo huparco. Y estas palabras, este mensaje que escribe aquí Pablo, todos sabemos que son una doctrina bíblica, una doctrina básica, por así decirlo, que afirman lo que enseña de continuo la Biblia sobre la deidad de Cristo. Por eso es una doctrina, porque está fundamentada a lo largo de toda la Biblia, no es un pasaje suelto, es una cosa que encontramos en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, versículos muy conocidos, Juan 1:1, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ese verbo es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 3 que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si fueron hechas al principio es porque Él ya estaba antes de que las cosas fuesen hechas. Parece un juego de palabras. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz del hombre. El versículo 14 de Juan 1 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo existía desde la eternidad en forma de Dios. El mismo Señor Jesús afirmó su existencia anterior a todo ser cuando le dijo a los judíos en Juan 8:58 que en verdad os digo, antes que Abraham naciera yo soy. Olvidaros de todo lo que vosotros penséis, yo ya estaba antes, le está diciendo el Señor. Y Pablo, escribiendo también a los colosenses, vuelve a describir al Señor Jesucristo y allí lo hace como imagen de Dios y como anterior a todas las cosas, es decir, que siempre ha existido siendo Dios. De nuevo lo mismo que dice a los filipenses, Colosenses 1:15 al 17, dice allí Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, estaba antes de la creación,
porque en Él, y lo explica mejor todavía, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y ya lo recalca más o lo afirma más el versículo 17, en Él, o Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Antes de todas las cosas, y todas las cosas permanecen en Él. Eterno, Dios eterno, por siempre. Así que Cristo es supremo porque existía en forma de Dios, es decir, porque siendo 100% hombre, era o es a la misma vez 100% Dios. Esa es nuestra primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué significa ser igual a Dios? Hemos visto que era en forma de Dios, existía en forma de Dios. ¿Qué significa ser igual a Dios? Muy parecido. Y de nuevo, para responder a esta pregunta, es conveniente ir a la palabra, al vocablo que Pablo utiliza en el original. No se trata de lo que nosotros pensemos que pueda ser, sino se trata de lo que Pablo decía o quería decir en ese momento y a los que le estaba escribiendo. Por eso vamos al original, no porque seamos más listos o queramos ser más listos que nadie. En nuestra traducción en castellano aparece la palabra igual, pero la palabra utilizada en el original es isos. Y cuando se utilizaba esta palabra, se estaba definiendo una igualdad que era total, una igualdad en todos los términos entre dos cosas. Es decir, la palabra iso implica una igualdad exacta, tanto en tamaño, como en cantidad, como en calidad, como en carácter, como en número. Exactamente igual. No una fotocopia, más perfecto que una fotocopia. Una igualdad perfecta. Por tanto, que Cristo sea ese isos a Dios, ese igual a Dios en castellano, quiere decir que en todo sentido y que en toda forma Jesús es igual a Dios. Mirad, precisamente por manifestarse Jesús a sí mismo como igual a Dios, recordamos qué pasaba. Ese fue el motivo principal por el que los judíos querían matarle. ¿Os acordáis? Juan 5:18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él es igual a Dios. Como dice también Pablo a los Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside, habita corporalmente en Él. La plenitud de la deidad, plenamente Dios. Así que Cristo es supremo porque es igual a Dios. Es decir, porque siendo 100% hombre, es a la vez 100% Dios. Y llegamos a la tercera pregunta. ¿Qué significa se despojó a sí mismo? Mirad que Cristo se despojase de esa condición que hemos visto, de la misma forma, que Cristo se despojase de su igualdad a Dios, que hemos visto también ahora mismo. Todo eso implica que Jesucristo no utilizó esas condiciones divinas que tenía para aferrarse a ellas. Es decir, no consideró, no utilizó su privilegio, como dice el texto, como cosa a que aferrarse. Mirad, el término también original, que aquí se traduce como aferrarse en nuestro castellano, es otro verbo griego, lógicamente, harpamos, ¿vale? Un verbo que en definitiva se utilizaba para referirse a algo que es arrebatado, o algo que es llevado, o algo que es cogido por la fuerza, sobre todo cuando era algo de gran valor. Cuando agarra algo y dice, esto es mío y no lo suelto bajo ningún concepto. Los que habéis visto El Señor de los Anillos, acordaros la cara de, no sé cómo se llama el bicho ese, cuando coge el anillo y dice, mío, y se muere por aferrarse a eso. Ese era el significado de ese verbo. Coger algo de esa manera. No cogió ese privilegio que tenía de esa manera. No se aferró a eso.
Pero Cristo tenía todo el derecho. Cristo tenía todo el privilegio. Cristo tenía todo el honor y, como digo, todo el derecho para aferrarse, para agarrarse con toda su fuerza a esa condición que tiene de Dios. Era igual a Dios, existía en forma de Dios. Sin embargo, fijaros en su humanidad, en su 100% hombre, no utilizó sus privilegios divinos, no utilizó su 100% Dios, sino que hizo, se despojó, es decir, de forma voluntaria estuvo dispuesto a prescindir de forma temporal, porque fue de forma temporal, evidentemente, prescindió de forma temporal de esos privilegios divinos que él tiene. Y me estaba acordando que hablábamos antes, perdonadme, de la Fórmula 1. Hace unos años eso no existía, ahora existe una cosa que es el DRS, que es que cuando el que viene de atrás se acerca al que tiene delante, durante unos segundos le dan un privilegio de apretar un botón y coge una velocidad extra o algo así. Tienen derecho a hacer eso, esa ventaja. Cristo tenía esa ventaja de Dios y no utilizó, perdonadme el ejemplo, por favor, no utilizó el DRS cuando tenía todo el derecho para hacerlo. Había un anuncio en la tele, me viene a mí a la cabeza, era muy llamativo, me gustaba mucho. Un anuncio de un coche, creo que era un Volkswagen súper potente, súper bueno. Salía el padre de la cochera con el coche y un niño de 4 o 5 años con su bici, con ruedines, con cara de super velocidad, a todo lo que le daba la bici, nada, 3 por hora. Y sale ese padre con ese pedazo Volkswagen, también con su cara de velocidad, jugando con el niño y no adelanta a ese niño. Madre mía, tenía un Volkswagen que podía arrancarle las pegatinas a la bicicleta, como decimos. Sin embargo, el padre no utilizó toda la potencia que tenía ese coche por amor a ese hijo. ¿Os acordáis de ese anuncio? Pues Cristo, de forma voluntaria, estuvo dispuesto a prescindir, como digo, de forma temporal de sus privilegios divinos, de todo su poder, de toda su potencia. ¿Para qué? Ese padre, para que su niño sentía que había ganado. Cristo lo hizo para poder humillarse a sí mismo y para entregarse en la cruz por cada uno de nosotros. Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre. ¿Para qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz por nosotros. Cristo existía en forma de Dios. Cristo es igual a Dios. Cristo es el hombre más poderoso que jamás ha existido, 100% Dios. Y sin embargo, no se aferró a su condición divina ni a su poder. No se agarró a él. ¿Para qué? Para obedecer al Padre y para entregarse voluntariamente en la cruz del Calvario y pagar por nuestro pecado. Así que Cristo es supremo, por ser 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Y aunque cueste entenderlo, no tengamos una fórmula matemática ni física que demuestre esto, que podamos, pero esto es así. ¿Y cómo podemos responder nosotros ante este poder supremo de Cristo, ante esta realidad de que era 100% hombre y 100% Dios y que se despojó a sí mismo por nosotros? Hermanos, alabemos al Señor Jesucristo. Alabemos por este misterio de la deidad en un cuerpo humano. No olvidemos de que Cristo no solo fue 100% hombre, sino que también es 100% Dios. Y se humilló y fue a la cruz en nuestro lugar, teniendo todo el derecho de no hacerlo. Terminamos con esas palabras también muy conocidas de Hebreos capítulo 1,
versículos del 1 al 4. Dice allí el escritor de Hebreos que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, que existía en forma de Dios. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es igual a Dios. Y si después de llevar a cabo la purificación de los pecados, después de despojarse para morir en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en la altura, y siendo mucho mejor que los ángeles, por tanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta tarde te damos las gracias por poder abrir tu palabra, Señor, y de forma sencilla, Señor, y humilde, Señor, poder sacar de ella estas verdades tan preciosas, Señor. Señor, absoluta y completa de que tú, oh Señor, eres el mismo Dios. De que el Señor Jesucristo es la imagen perfecta, igual a Dios. De que tú tienes la forma de Dios. Señor, y aún así, aún siendo el Dios Todopoderoso, aún siendo el Creador de todas las cosas, aún habiendo podido mirar hacia otro lado, Señor, te despojaste de ese poder, te despojaste de esa condición de forma momentánea para poder morir en la cruz y poder limpiar nuestro pecado de una vez y para siempre, Señor. Y por ello, Señor, te alabamos, te adoramos y solo podemos darte la gracia. Pedirte perdón, Señor, por nuestro pecado. Y pedirte perdón porque muchas veces, Señor, no sabemos y no vivimos de acorde al Dios que tenemos. Señor, ayúdanos a venir a ti de rodillas. Señor, reconocerte como no solo nuestro Salvador, que lo eres, sino también reconocerte como el Señor y el dueño de nuestras vidas. Gracias porque nos compraste con tu sangre derramada en la cruz, Señor. Y por ello te alabamos. Y te rogamos, Señor, que tu gracia, que tu sangre, Señor, perfecta, siga salvando a personas en este mundo. Señor, que personas sigan escuchando tu palabra y vengan al conocimiento de ti y vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan de su pecado, Señor. Que tu Santo Espíritu toque corazones para ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.